Tardes, mi nombre es Jacqueline Natalie Mendoza Vera. Yo voy a desarrollar el tema de esguince. Un esguince es una lesión de los ligamentos que se encuentran alrededor de una articulación. Los ligamentos son fibras fuertes y flexibles que sostienen los huesos. Cuando estos se estiran demasiado o presentan ruptura, la articulación llega a doler y provoca una inflamación. Nos vamos a acercar a lo que es el esguince de tobillo. Un esguince de tobillo es una lesión que se produce cuando te doblas, tuerces o giras el tobillo de una manera extraña. Esto puede estirar o desgastar las bandas resistentes de tejido, que son los ligamentos, que ayudan a mantener los huesos del tobillo unidos. Los ligamentos ayudan a estabilizar la articulación, evitando el movimiento excesivo del tobillo. El esguince de tobillo se produce cuando se fuerzan los ligamentos más allá de su amplitud normal de movimiento. La mayoría de los esguinces de tobillo suponen lesiones a los ligamentos en el lado externo del tobillo. Mayormente el mayor caso es la torcedura del ligamento externo. Raras veces puede llegar una lesión en el ligamento interno. Los tipos de lesión, los tipos de esguince dependen a los grados. En el grado 1 tenemos lo que es el leve, que es con una ruptura parcial del ligamento externo o interno. El grado 2 es de gravedad media, que tiene una ruptura del ligamento pero sin signos clínicos de subluxación de la articulación. Y por último está lo que es el grado 3, que es el más grave, que llega a tener con signos clínicos de desgaste del ligamento interno o externo, con seguridad de que tenga un desgaste capsular. Algunas de las causas, la principal sería cuando fuerzas el tobillo fuera de su posición normal, se produce un esguince, lo que puede provocar que uno o más ligamentos del tobillo se estiren o se desgasten de forma total o parcial. Las causas de un esguince de tobillo pueden comprender de distintas. Las más comunes son una caída que hace que te tuerzas el tobillo, por ejemplo, al caminar o al pisar algo llegas a torcerte el tobillo. Caer mal en un pie después de saltar o de girar. Caminar o hacer ejercicio sobre una superficie irregular, por ejemplo en el campo. Otra causa sería otra persona llega a pisarte el pie durante una actividad deportiva. Los signos y síntomas. Los signos y síntomas de un esguince de tobillo varían según la gravedad de la lesión. Algunos de ellos son dolor, en especial cuando soportas el peso sobre el pie afectado, dolor ligero al tocar el tobillo, puede presentar una hinchazón, llega a tener hematomas, una amplitud de movimiento limitada, inestabilidad en el tobillo y al momento de caminar llega a tener un sonido o una sensación de chasquido al momento de la lesión. Existen algunos factores de riesgo que aumentan probablemente un riesgo de un esguince de tobillo. Los más frecuentes son la práctica de deportes. Los esguinces de tobillo son lesiones deportivas más frecuentes, en especial cuando son deportes que requieren saltar, cambiar de dirección rápidamente, por ejemplo las carreras y muchos deportes más. Las superficies irregulares, como ya lo habíamos mencionado, caminar o correr en superficies irregulares o en un campo
que esté en malas condiciones, que puede aumentar todavía más el riesgo de sufrir un esguince de tobillo. Otro de los factores son lesiones de tobillo anteriores. Eso, una vez que el tobillo se esguinza o sufre otro tipo de lesión, puede llegar a tener más probabilidad de que se vuelva a esguinzar. Las debilitación, estos son unos factores, de debilitación para la torsión del tobillo. Tenemos lo que es la terapia del frío. Podemos utilizar una compresa o hielo, más claro, para el momento de que tengas una torcedura, para no llegar a tener más problemas. Ejercicios de movilidad. Cuando tienes un esguince, el fisioterapeuta te da algunos tratamientos, indicaciones para que puedas mover el pie para que no tenga problemas en un futuro. Ejercicio de estiramiento antes del entrenamiento. Venda al pie y apóyalo. También tenemos lo que es apoyarse en una tabla. O en otros casos se llega a usar tobilleras. Y también lo que recomendamos también es el masaje en la área afectada. Ahora, vamos a explicar un poco lo que es el tratamiento con electrodos. En primera, existen dos tipos de cómo podemos colocar los electrodos. La colocación de dos parches. Colocar los parches sobre la articulación media, como vemos en la primera imagen, del tobillo, o sobre el lateral del tobillo y parte baja de la pierna. La otra igual sería lo mismo, colocación de dos parches, pero se coloca dos parches en el lado del tobillo y otros dos en la parte contraria del tobillo, en el cual se utilizan 4 parches. Un parche en el tobillo y el otro encima de la articulación del tobillo, y lo mismo en el contrario del pie. Se utiliza, más que todo lo que es la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea, que es el TENS. Para la aplicación de esta técnica se emplearon 2 electrodos de 5 por 5 centímetros de superficie. Tiene 2 cables de TENS y un aparato de TENS EM6300P digital. Lo primero, se coloca al paciente en decúbito supino sobre una camilla. El fisioterapeuta le coloca 2 electrodos de superficie sobre la zona lesionada del tobillo en 2 puntos diferentes. El primer punto sobre el que se coloca el primer electrodo se encuentra en la cara externa del tobillo, justo un través de dedo por encima del malleolo externo del tobillo. Y el segundo electrodo se coloca en la cara lateral del pie, justo 2 traveses de dedo por debajo del malleolo externo. Se decide esta colocación de los electrodos porque abarca mayor parte del recorrido del nervio safeno, que es el que recoge la sensibilidad de la cara lateral del tobillo y pie. Gracias.